bueno, yo lo miraba, hermano, le miraba y decía que él tenía que ser fuerte y nada, o sea, de ahí, pues, lo que tenía que pasar, pasará, dije, Señor, y yo miré al cielo nada más, dije a Dios que me ayudara, y ahí sí, bueno, me puse a llorar, porque tenía contenido todo esto, yo no había llorado en todo el proceso, mi esposa al sigue un mar de lágrimas, y dije, bueno, toca agradecer a Dios, porque Él había prometido eso, y bueno, pues, volví a la vida. ¿Estás preparado para tener un hijo con síndrome de Down? Hoy tenemos una entrevista muy especial porque vamos a entrevistar a un papá que ha pasado por todo ese proceso. Entonces, mediante su historia vamos a poder aprender los diferentes retos que ha pasado y cómo a los papás que están pasando por la misma situación les puede ayudar. Entonces, escuchemos hasta el final. Muchas gracias, Daniel, por estar acá. Cuéntanos un poquito de ti, cómo describirías ese momento en que supiste que tu hijo tenía síndrome de Down. Bueno, gracias, Tati, gracias por el espacio y nada, pues encantado de estar sentado acá frente a ti. Bueno, abordar, bueno, ser papá de un niño con síndrome de Down, para muchos es una decepción, para otros es un reto, para otros es un fracaso, y así no sucesivamente. Entonces, esto, lastimosamente, nadie está preparado para ser padre. No existe una academia, un instituto, una universidad donde te forman a ser padres. Partiendo de esa premisa, ser padres pues va más allá de una preparación, de una formación, muy aparte de lo que uno a veces viene pues siendo formado desde un hogar, ¿no? Uno va aprendiendo desde cómo a veces uno viene viviendo, viene adoptando ciertas, puede decirse, creencias y también valores. Entonces, para ser papá pues no se prepara, simplemente utilizas las bases y los recursos que te ha formado la familia. Entonces, ya sabes que es una responsabilidad de cualquier índole, ya sea un niño regular, un niño con síndrome de Down, como con alguna de repente limitación. Entonces, siempre es una responsabilidad. Entonces, prácticamente no te sentías preparado, porque no hay, o sea, la información que hay acerca del síndrome de Down o de la preparación de los padres es poco escasa. Entonces, ahora, para poder conocer un poquito más, ¿cómo se llama tu niño? Bueno, mi niño se llama, yo tengo tres hijos, mis dos hijos mayores se llaman Adrián y Sofía. Y mi último hijo es Gabriel, ¿no? Él es mi conchito, se podría decir, ¿no? El ultimito. ¿Y qué edad tiene? Él tiene 1 año y medio. 1 año y medio, nació en mayo, el 8 de mayo del 2024. Perfecto. Bueno, y para entrar un poquito más a fondo, si miras hacia atrás, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran en ese momento que tú te enteraste que tu niño tenía síndrome de Down? Bueno, si miro o retrocedo en el tiempo, no, a mí me toma por sorpresa muchas cosas, ¿no? O sea, retroceder en el tiempo puede ser un poquito no tan grato, porque en ese instante uno no entiende la razón del por qué, ¿no? Entonces, uno tiene un formato, ¿no? Tiene un formato de un niño con habilidades normales, ¿no? Porque yo, o sea, más aún que yo soy ya papá, que ya tengo ya 2 niños,
niños regulares, se podría decir. Entonces, entonces uno tiene ya esa idea, esa mentalidad, ¿no? De que, bueno, piensa que cuando nace un niño, es un niño normal, un niño, entre comillas, a veces le dicen sanito, ¿no? Entonces, volver en el tiempo, bueno, me hace reflexionar de repente muchas cosas, ¿no? Muchas cosas como el tema de la empatía, como el tema de la sensibilidad, que yo obviamente no los tenía, ¿no? Yo vivía en un mundo casi frío, ¿no? Un mundo frío donde no tenía esa parte sensible. Entonces, en ese momento, aquella vez cuando me dan esta noticia, cuando nace mi hijo, sí, me afectó bastante, me afectó muchísimo. A tal modo, pues, llegar a mi centro de trabajo, a llorar y encerrarme. Pero cambié una frase. Todo el mundo se dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y llegas a una conclusión después, en vez de decir el por qué a mí, sino, ¿para qué me sucede esto? El para qué. Y eso cambió cambió la dinámica o la manera de ver el mundo. El para qué llegó este niño a mí, ¿no? Entonces, a veces a los papás que de repente están en este momento o ya tienen un diagnóstico, es difícil en un momento decirse por qué a mí, ¿no? Y de repente tienes que llegar a este peldaño de decir, ¿por qué a mí? O sea, ¿para qué a mí? No mejor dicho, ¿para qué? El para qué. Y ahí te podría decir un montón de cosas, Tati. Seguramente. Es que uno se pregunta a qué tipo de colegio le voy a llevar, va a poder aprender como los demás niños. Entonces hay muchos vacíos que seguramente si tuviéramos esa información lo viéramos de otra forma y no con tanto peso al inicio. Exacto, ¿no? Lo que no llego a entender hasta ahora es por qué no hay mucha precisión a la hora de los controles gestacionales. Entonces, en mi caso, nosotros hemos tenido hasta 3 líneas paralelas de controles. Control nacional, un control de cabecera y un control adicional, ¿no? Para ver cómo está creciendo mi bebé, en el vientre de mi esposa. Y ninguno dio con ello. Nadie. Me dijo, todo estaba normal. Pregunta clave. ¿Qué hubiera pasado si te hubieras enterado, tal vez cuando recién estaba el bebé, en los primeros meses, que hubiera tenido esa condición? Bueno, mira, yo en un video anterior yo lo había comentado, y yo sé que va a haber mucha gente que me va a juzgar, mucha gente que me va a decir, me va a hincar, me va a machacar, yo sé, pero estamos en tiempos distintos, en momentos distintos. Yo venía de una base que tenía 2 hijos regulares. Para mí, tener un niño con una condición, ¿no? Y con síndrome de Down era entrar en una crisis literal, ¿no? Entré en una crisis, no saber cómo sobrellevar. Uno siempre estaba estigmatizado de que ellos son unos niños que no podían desarrollarse, que pobrecitos, y hasta uno podía pensar que eran enfermitos, ¿no? Entonces, alguna vez me preguntaron eso y yo dije, pucha, si es que, y lo dije con mi esposa, hablé con mi esposa, le dije, si es que me hubiesen dicho eso antes y me hubiesen dado la opción de detener ese embarazo, que Dios me perdone en verdad, y sí, ya le pedí perdón a Dios, y sí, yo hubiese pensado en detener a continuar con el embarazo por el simple miedo, porque ahorita ya pues no yo sé que todas las familias, todos los papás van a decir, ay, que papá, que tan cruel, y ahora es que el miedo a lo desconocido te hace actuar de muchas formas cuando desconoces de algo. Y yo pues la verdad
Lo hablé con mi esposa, de repente hubiese habido una trifulca con mi esposa, porque ella jamás, mi hijo jamás lo hubiese hecho, ¿no? Salvo que tenga enfermedades verdaderos, comprometidos, que eso le vaya a llevar a tener dificultades en su salud, porque en sí el síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición, ¿no? Más no una enfermedad. Puede haber niños regulares que vienen con enfermedades, y un niño con síndrome de Down puede ser mucho más sano que ellos. Entonces son temas que a veces la gente desconoce. Sí, claro, el hecho de desconocer puede ser que tomemos decisiones diferentes, pero ya ha pasado meses, o sea, ya ha habido como todo un aprendizaje. No estamos como en el mes 1, que seguramente era terrible para ti, pero ya has aprendido a lo largo de estos meses, porque me dices que tu niño tiene un año y medio, ¿cierto? Así es, tiene 1 año y medio. Perfecto. ¿Y qué te ha sorprendido más de tu hijo en estos meses? Bueno, en estos meses él ha tenido pues sabemos que los niños, en este caso los niños con síndrome de Down, o también otros niños con otras de repente limitaciones, como hay niños con autismo y un montón de cosas, entonces tienen ciertas limitaciones. ¿Por qué? Por la misma condición, ¿no? Entonces la tarea de los papás es ayudarle de repente. Si a un niño regular tú le ayudabas como un X, a tus niños de repente con estas limitaciones tienes que ayudarle como un 2 hasta un 3X. Entonces ellos necesitan más ayuda, más estimulación, más dedicación. Entonces esas actividades o esas acciones van a hacer que ellos también puedan desarrollar mucho más rápido, porque recuerda que el síndrome de Down es la alteración de un cromosoma en el par 23. Entonces ello hace que desarrollen el síndrome de Down. Entonces mi hijo como tal, sé que ha tenido ciertas limitaciones, no ha desarrollado con la velocidad que lo han tenido mis hijos regulares, pero él me ha sorprendido muchísimo en el tema de cómo ha ido avanzando, pero también paralelo existen herramientas, existen formas y existen instituciones que ayudan en este caso a poder pues desarrollar, formar a estos niños, ¿no? Entonces el crecimiento de mi hijo, el desarrollo motriz, todo me ha sorprendido muchísimo, y ahora pues está medio lorito, está que habla ahí, balbucea. Entonces yo sé que con la ayuda de los papás, la ayuda del entorno, nos va a hacer pues a tener niños íntegros y sobre todo pues incluirlos dentro de la sociedad. Perfecto. Entonces para profundizar un poquito más, la etapa de los primeros años de los niños con síndrome de Down, a comparación de los años ya 10, 12, ¿son más importantes? Eso yo sé que anteriormente ha habido mucha desinformación y sobre todo descuido. Descuido porque, a ver, te digo esto viene ya desde mucho más años atrás. Las personas pueden pensar de que en los últimos años se ha dado más índice, más tasa de crecimiento de niños con síndrome de Down, y eso no es así. El tema es que antes no lo exponían mucho. Hoy nos ayudan las redes sociales. Antes no había mucha exposición, obviamente no había redes sociales, pero tampoco los exponían a la sociedad, los tenían guardaditos como si fueran, no sé, un objeto o algo, porque ellos entendían o ellos pensaban, estaban errados, que ellos nunca iban a poder desarrollarse, pero eso es todo lo contrario. Entonces, los errores que ahora vemos de repente de ya personas adultas con síndrome de Down que de repente no han podido avanzar, es porque ellos han pasado y han tenido podría decirse esa mala suerte de que no han sido estimulados debidamente en los primeros años. Y es ahí donde que es la piedra angular, que tienen que estimular en los primeros años, desde el primer mes de nacido. Ellos, al menos en Perú, ya existen instituciones como el PRITER, que es un programa de intervención temprana, y eso ayuda a que
los niños vayan incluyéndose en el tema educativo. Entonces la estimulación va desde el primer mes de nacido hasta los 5 o hasta los 6 años, donde que, bueno, viendo su desarrollo, van a tener pues una buena integración en la sociedad. Excelente. Bueno, sé que muchos nos están escuchando, seguramente algunos papás que tal vez recién están pasando esta etapa con su niño que tiene síndrome de Down. Tal vez podrías compartir más información del PRITER, un poquito, y así para entender también si es gratis o hay que pagar, y ya tengan esa información que sí es muy importante. Claro, efectivamente, yo hace unos meses había hecho, bueno, hacemos un pequeño contenido también ayudando a papás que de repente con esta información puedan ayudarse. Sí, efectivamente en Perú existen muchos, puede decirse pues, institutos particulares como también del Estado, y del Estado, pues como te mencionaba, es el PRITER. El PRITER es un programa de intervención temprana, que quiere decir que este programa, al ver que cuando nace un niño en un hospital, ¿no? Le hacen un examen, si es que primero es una observación, ¿no? Hacen una observación visual, si es que tienen rasgos o algo que los orientan a un perfil con un niño con síndrome de Down, hablando básicamente de ello. Le hacen los exámenes, ¿no? Le hacen los exámenes del cariotipo, que se dice, para ver si es que el niño tiene síndrome de Down. Y si es que tiene síndrome de Down, pues lo que ellos hacen, la referencia, le dicen, ¿sabes qué? Tienes que ir a este lugar o a este colegio, porque es como un colegio, ¿no? Donde que tienes que ayudarte con ellos. No es de paga, ¿no? Es un programa gratis del Estado, donde que todos los niños, desde el primer mes de nacido hasta los 3 años, pueden ir y llevan clases. Ahorita mi hijo está yendo a ese programa, al PRITER. Entonces, todos los papás, todos los papitos, las mamitas que de repente pues ya al menos ya tienen el diagnóstico, de repente ya están embarazadas, tienen el diagnóstico, tienen que ya ir buscando y agenciándose de el lugar o buscar un PRITE, porque siempre hay un PRITE en cada distrito hay un PRITE. Entonces, ello te ayuda de cero, del primer mes hasta los 3 años. En ese proceso o en ese periodo hacen la evaluación. O sea, ellos van a trabajar de tal forma, estimulando, dando todo de sí, para que ese niño se forme, ¿no? Pueda tener las herramientas y las aptitudes de poder pasar a un tipo de educación regular, ¿no? Que las personas le podrían llamar un colegio normal, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ahora, lo otro es que si es que el niño tiene cierto grado de repente de algún retraso en algo, ya existe otro centro educativo que es un CEBE, los CEBES, llamados los CEBES en Perú. Entonces, ahí también ya no va a un colegio de repente regular, sino a un CEBE. Entonces, en este CEBE también, en los primeros años, les van a ayudar en el tema educativo. Les ayudan de tal forma que de repente en el segundo año ya lo evalúan y ya está preparado para formar parte de un colegio regular. Entonces, de esa forma existe, al menos en Perú, existen estos institutos que el gobierno nos ayuda. Y creo que también en Colombia, en uno de los comentarios me hacía una señora, me preguntaba si en Colombia había algún centro de ellos. Yo averigüé, pero ahorita ya no me acuerdo el nombre, pero sí en el video que publiqué, ahí dije que está en qué instituto y qué lugares podía ayudarles, pues, para poder ayudar a los pequeños, ¿no? Perfecto, mira, tomen apuntes. Aquí ha dado una gran información y recuerden que es gratuito. Sabemos que muchos papás tal vez llegan a tener niños con síndrome de Down y están en una situación en la que están complicados económicamente, pero gracias a que estas instituciones públicas son gratuitas, puede ser un gran apoyo para esos papás. Y como Daniel estaba diciendo, que los primeros años son los más importantes, entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Ahora, viendo que ya están yendo al colegio PRITE,
se están ahí a tu niño estimulando, ya ves avances. ¿Cuál podrías decir que ha sido el mayor de los retos que han enfrentado con tu esposa? Bueno, uno de los retos bien grandes han sido creo que a inicio de junio. Fue un momento bien difícil porque sabemos que los niños con síndrome de Down, ellos tienen una alta probabilidad de desarrollar leucemia. Y le tocaba un examen a mi pequeño, que tenía que ir el tema de un control. Yo que estaba trabajando y entonces mi esposa me dice, hoy tiene cita en este caso con el genetista, ni siquiera un hematólogo, un genetista. Y bueno, no sé por qué se me dio acompañarle ese día pedí permiso a mi centro de labores y fui a acompañarle a mi esposa. Y fuimos con mi hijo y todo, entonces llegamos al hospital porque era un hospital nacional, en este caso el Hospital de Niños y para los que somos de Perú. Y entramos, nos tocó la cita, entramos y bueno, ahí estaba la genetista, sacó la ficha y todo, nos dijo, ¿sabes qué, señora? Bueno, su hijito ha salido con una observación en sus exámenes de sangre. Y lo más probable que sí, ¿no? Está desarrollando leucemia. Y así frío, ¿no? Nos dijo así frío. Y yo quedé pasmado porque yo tenía que cargar a mi hijo, mi esposa recibió la noticia y logramos tomar foto a ese resultado y dijimos, ¿eso era todo? Sí, eso era todo. Entonces salimos, me dijo, vayan a sacar cita con el hematólogo mismo, para ahondar bien el tema de tratamiento y cosas así. Y wow, entonces yo por dentro me estaba muriendo, por dentro me moría, me desgarraba por dentro, pero por fuera estaba fuerte. Mi esposa, ni bien salimos, y fue un mar de lágrimas mi esposa, ¿no? Entonces yo por dentro me moría, y entonces ya cuando estamos caminando, mi esposa llorando me decía, no, era lo que temía, me dice, no, eso era lo que temía, te dije, me dice. Yo le digo, mi amor, tranquila, tranquila, no puedes estar todavía determinando, definiendo cosas mientras que no vayamos a cruzar información de otra manera. Sabemos que acá dicen un montón de cosas, le digo, así que tranquila. Y ahí vi pues a mi esposa yendo a sacar la cita y todo. Y bueno, yo estaba con mi hijo y bueno, yo lo miraba nomás, ¿no? Le miraba y decía que él tenía que ser fuerte y nada, o sea, de ahí pues lo que tenía que pasar, pasará, dije, Señor, y yo miré al cielo nada más, dije a Dios que me ayudara. Y casualidad de la vida, ese día pues teníamos una cita con su pediatra de cabecera. Y bueno, entonces mi esposa sacó la cita y ahí para sacar la cita pues es toda una odisea allá en el hospital de niño. Y ¿qué pasa? Sacamos la cita, elegimos, creo que era a las 9:10 y a las 12 teníamos cita con su pediatra. Y fuimos al pediatra, a otro de la clínica, y llegamos porque era una cita de control. Y entramos y el pediatra, como siempre, muy bueno, que bueno, siempre agradezco al doctor Ubaldo Muñoz. Él es un excelente profesional y a quien estamos muy agradecidos siempre por todo el trato que le da pues a Lito, ¿no? Bueno, y así pasó. ¿Y qué sucede? Que llegamos y empezó a hacerle su chequeo de rutina, que cómo está, si estaba comiendo, así, entonces así.
y yo estaba con un nudo de la garganta, que me moría, mi esposa también, entonces la cosa que ahí ya no pudimos ver. Mi esposa le dijo, ¿sabes qué, doctor? Tenemos este tema. Venimos del hospital niño y nos han dicho esto. Así como así, sí, nos han dicho que nuestro hijo tiene leucemia. A ver, ¿tienes una foto? Sí, casualmente tengo la foto y le muestra la foto al doctor y le dice, oye, pero sus glóbulos blancos están bien, su hemoglobina está bien, pero ¿y por qué te han dicho eso? Es lo que me han dicho, doctor, que estaban así. ¿Y cuál es la razón por qué me han dicho? No sé, me han mandado a hacer un examen al hematólogo. No. Yo lo veo muy bien. Yo no soy hematólogo, pero por teoría básica, esto no es leucemia. Entonces, de todas maneras, ve y se haga un hemograma completo y nosotros tenemos una hematóloga y le vamos a pasar a ella para que lo revise. En ese momento, ¡pum!, fuimos, sacamos el examen y hicimos el examen y de ahí, casualidad de la vida, la doctora, la hematóloga estaba embarazada y no podía atendernos, pero fue tan buena y gracias a Dios que no nos pudo atender por WhatsApp. Le mandamos los exámenes de ese nuevo examen y dijo ella, mira, yo estoy revisando y acá no veo nada, no tiene nada. Y no sabes cómo me devolvió la vida. Volví a la vida. Su madre. Y ahí sí, bueno, me puse a llorar. Porque tenía contenido todo esto. Yo no había llorado en todo el proceso. Mi esposa al mar sigue un mar de lágrimas. Y dije, bueno, toca agradecer a Dios. Porque Él había permitido eso. Y bueno, pues volví a la vida, ¿no? Sí, claro. Y pucha, eso fue el momento más difícil de mi vida que pasé en esta experiencia con mi hijo, ¿no? Entonces, igual sabemos que no para todos los papás, ¿no? Para todos los papás que tienen un niño con síndrome de Down, siempre va a haber la posibilidad de que ellos vayan a tener eso. Por eso es importante el tema de la alimentación, es importante de que siempre hagan los chequeos, que no basta una evaluación, y más aún un hospital nacional. Yo sé que existen buenos profesionales en hospitales nacionales, pero a veces el tema, la burocracia, el tema de el tema de su manejo es malo, muy malo, la verdad. Esos médicos que trabajan en el hospital del niño, en las clínicas son buenos, pero en el propio hospital nacional no lo son. Lastimosamente así hay. Así que no basta con un diagnóstico, siempre vayan por uno más. Así fue. Muchas gracias por compartir esa experiencia. Sé que no es fácil, pero me alegra que todo haya salido bien, que Sí. todo haya salido bien. Y bueno, a veces como papás nos toca ser fuertes ante nuestras esposas, ante situaciones difíciles, y bueno, gracias por compartir ello. Bueno, no todo es tristeza, me gustaría que compartamos algo diferente, algo que tú digas, ¿qué momentos de alegría o orgullo te gustaría que otros conocieran acerca de tu hijo? Porque yo sé que si bien hay muchos retos que superar, seguramente a lo largo de estos meses te has dado cuenta muchas cosas buenas que has podido ver. Claro, bueno, lo que yo me veo, pues, yo me veo con mi hijo mañana más tarde, que vaya a un centro de estudios regular, normal. Siempre, ¿no? O sea, instarle a los papás que cada vivencia que ellos vayan teniendo o cada experiencia los compartan. Lo compartan porque eso va a servir de referencia para los padres que vienen atrás, las familias que vienen atrás, que no saben, que desconocen de esta nueva vida, ¿no? De adaptarse a este nuevo mundo. Entonces, para mí, mañana más tarde, pues me gustaría ayudar a las personas, estos niños que llegan a veces a hogares humildes con una misión. Llegan
al menos a mí me llegó con una misión, porque yo antes de tener a mi pequeño, quizá era una persona fría, una persona poco empático, entonces hoy por hoy no, hoy por hoy me da mucha empatía el tema de los niños, y más aún si tienen alguna dificultad o vienen con, ¿no?, con alguna, en este caso con un tema de salud, ¿no? Entonces, mañana más tarde, pues sí, ¿no? Me gustaría que ayudar a mi hijo a que pueda desarrollarse, que pueda integrarse a la sociedad, que mañana más tarde él tenga pues independencia, eso es la palabra, independencia. Y así como hay muchos hoy en día que han desarrollado, que se han desarrollado, existen escritores, doctores, existen atletas, existen nadadores y muchas personas, influencers. Entonces son personas que han podido desarrollarse, pero eso sí, ¿no?, gracias al tema de la estimulación. Ningún niño que de repente que no tenga estimulación, dudo de que se vaya a quedar. Siempre van a tener las oportunidades de poder ir más allá. Entonces ves que Gabriel, como va en las clases, ¿tú lo ves que va a poder entrar a un colegio regular, a un colegio normal, como o algunos lo conocen, ¿no? Claro, por supuesto que él viene desarrollando muy bien en sus terapias con su Miss. Un saludo más bien a la Miss Mariela. Ella es su profesora allá en el PRITE, y ella pues le tiene bastante cariño, paciencia. Y bueno, sí, yo también he estado pues ahí acompañando en algunas ocasiones, pero sí, yo sé que mi hijo va a llegar pues y va a lograrlo. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a pasar a un mito, porque ya estamos pasando a la parte del colegio y todo ello. Existe la idea equivocada de que los niños con síndrome de Down no aprenden al mismo ritmo que las personas que no tienen esa condición, ¿cierto? Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Eso realmente llegaría a ser un mito para ti? En base a tu experiencia con tu niño. Existen muchos mitos, ¿no? Los mitos como que tu hijo nunca va a ser, mira, los mitos más mencionados, que tu hijo siempre va a ser un angelito, tu hijo siempre va a ser un niño, tu hijo siempre va a estar a tu lado, tu hijo de repente no va a poder ser independiente. Entonces, así como eso, hay muchas seguidillas, muchos mitos que a veces las personas o la sociedad, por desconocimiento, no los dicen o los mencionan. Pero no es así, ¿no? No es así, porque entiendo de que siempre vuelvo al punto inicial donde partimos, que siempre es la base angular, es el tema de la estimulación. Por ejemplo, mi hijo regular, mi hijo que se llama Adrián, él tiene 8 años y él ha empezado a hablar recién a los 5. Ha empezado recién a hablar a los 5. O sea, para un papá o para alguien, una mamá, que su hijo no hable a los 2 años, a los 3, a los 4 años, te preocupa. Un hijo, wow, ¿qué está pasando? Y mi hijo empezó a hablar a los 5. Entonces, muchos papás tienen esta mala idea y mal concepto de comparar. Nunca compares a tus hijos. Así sea un regular, así sea un niño con una condición, no comparar, porque cada niño tiene un proceso de desarrollo. Cada niño tiene sus momentos, cada niño tiene habilidades distintas. Entonces, a veces hemos arrastrado esta manera de comparar, ¿no? De comparar, de ver, hoy sí él está avanzando más, hoy sí, incluso en los centros educativos. Yo discrepo mucho eso de los centros educativos cuando dicen, no, hoy sí él tiene mejor nota, hoy sí él tiene mejor en esto. Entonces, desde el mismo, ¿no?, de los mismos centros educativos, las personas ahí en los centros educativos, pues los miden con números, ¿no? Los miden con números, con notas, pero no los miden con habilidades. Una persona que puede ser
no tengan mucha habilidad en las matemáticas, pero sí tengan habilidades en teatro. Entonces, ¿qué hacen los papás? Cuando está bajo en matemática y está, pues, tiene una habilidad en teatro, ¿qué hacen? Le refuerzan lo malo, lo refuerzan lo que no tiene, lo que no es hábil, cuando debería reforzar y potenciar esta habilidad que tiene en teatro. Entonces, partiendo desde ahí, desde la educación, tenemos esos conceptos. Por eso digo, cada niño tiene sus tiempos, tiene sus momentos. Entonces, esto de que si es que un niño con síndrome de Down no va a tener la misma velocidad que otro niño, es relativo. Es relativo en base a la educación y al tiempo que tú le estás dedicando, ¿no? Así es. Muchas gracias, perfecto. Entonces, puede haber diferentes situaciones, entonces, como dijo Daniel, es muy, muy importante los primeros años no descuidarnos, estar súper atentos. Sabemos también que tenemos ayudas como el CIMIC que estabas mencionando. ¿Y cuál otra comunidad? Que no ya era el PRITE, el PRITE y el CEBE. Sí. No me había acordado ni un nombre, pero esos dos. Exacto. Entonces, bueno, ahora para ir un poquito más a fondo acá, para los papás, por ejemplo, a ver, acá mi pregunta es, ¿qué rutinas o hábitos han funcionado mejor en el desarrollo de Gabriel, de tu hijo? Mira, existe una actividad que eso le ha ayudado muchísimo a Gabriel, ¿no? Muy aparte del tema en casa, el tema de las imitaciones. Los niños y las personas en general aprendemos por imitación, no aprendemos porque, oye, haz esto o haz lo otro, lava tus platos, barre la casa, pero si tú no lo haces, tiende tu cama, pero tú no tiendes. Entonces, los niños van a aprender todo lo que ven. No tanto lo que escuchan, sino lo que ven. Si tu papá es ordenado, si tu papá es limpio, tu papá es bien chévere, tu hijo va a ser así. Si tú hablas lisuras en tu casa, hablas palabras soeces en tu casa, tu hijo va a escuchar y va a hablar. Entonces, todo es por imitación en casa. Nosotros comemos y él come. Tiene que comer en la mesa con nosotros, ¿no? Dormimos, él también tiene que dormir, ¿no? Entonces, jugamos con él. Salimos a pasear, también sale a pasear. Entonces, todo el tema lo hacemos con imitación. Pero paralelamente también existen, podría decirse, terapias. Por ejemplo, a nosotros, ¿qué nos ha funcionado para que él empiece a soltar sus piernas, sus extremidades? Es la estimulación acuática. También le hemos llevado a un programa de estimulación acuática y eso ha sido un salto cuántico, se podría decir, para él, para desarrollar y soltar más sus extremidades. Y ahora yo sé que acá en el próximo mes también va a entrar nuevamente en el programa para seguir desarrollándose, porque hasta ahorita él tiene 1 año y medio y no camina. Yo sé que hay papás que dicen, ay, mi hijo no camina, ¿qué hago? Mi hijo no camina, pues, no camina. Mi hijo no ha hablado hasta los 5 años, mi hijo regular, no ha hablado. Y mi hijo 1 año y medio no camina. Pero los otros sí caminan. Mira, ya está parándose. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Está bien, son sus procesos. Su hijo se puede parar y puede caminar, está bien, pero no habla. Mi hijo no camina, pero ya habla, ya balbucea, ¿no? Otros dicen, mi hijo no come, mi hijo es un tragón. Entonces, ¿se dan cuenta? Los papás ven muchas diferencias y tratan de realzar lo negativo comparando, cuando deberían reforzar sus habilidades. Oye, yo estoy feliz porque mi hijo hoy día dijo mamá. ¡Wow! Reforzar eso. Entonces, no comparemos, papás, no comparemos a nuestros hijos. Nuestros hijos son únicos. Perfecto, entonces ahí nos ha enseñado algunas rutinas que tiene, el acuático, la imitación. Tal vez podrías profundizar un poquito más, tal vez con un ejemplo, otros ejemplos que tal vez puedan ser como algo del día a día que lo hacen. Bueno, algo del día a día, por ejemplo, también el tema, por ejemplo, mi hijo, hay muchos niños que le tienen miedo al agua.
Mi niño no. A él desde pequeñito, o al menos con su mamá, ha sido la gestora de eso, mi hijito, siempre le ha gustado bañarse, siempre ha estado le gusta en el agua, a él le gusta bastante el agua, le encanta. Entonces, dentro de las rutinas del día, él se baña como 3 veces. Uno se baña en la mañana, otro después del almuerzo y otro para dormir. Entonces, le gusta el agua. Bueno, calentamos agüita, papá, y le gusta chapotear y bañarse. Eso ha sido, creo que también a consecuencia del tema de la terapia acuática, porque ahí tenemos un video donde que ahí lo sumergimos en el agua, dentro de la terapia es eso, sumergir y sacarlo. Entonces eso le ha ayudado. Ahora tú le echas agua en la cabeza, le cae en la cabeza, no se ahoga, ¿no? Te cae normal, le limpias y chévere. Entonces eso, ¿no? Eso ha sido muy, muy, muy chévere con él desarrollar esa parte, ¿no? Como rompiendo miedos, por ejemplo, al agua, muchos, hasta grandes, tienen miedo al agua. Se meten en la piscina y cuando lo primero que salen, siento que se limpia la cara, ¿no? Entonces, en cambio, mi niño no, y él ha tenido ha desarrollado esa habilidad, ¿no? Ah, genial. Bueno, ahí tomen apuntes papás, para que ustedes puedan también modelar, tomar esas herramientas, las rutinas que está diciendo Daniel. Ahora, para poder un poquito profundizar en tu historia también, ¿cuál fue el consejo útil que hubieras preferido no saber y otro que sí te hubiera gustado escuchar? Un consejo que no me hubiese gustado saber. Sí. Y el otro que te hubiera escuchado saber, o sea, que es útil, claro, pero que que preferieras no escucharlo. Por ejemplo, en el concepto de que al menos saber de mi hijo, pues nadie me aconsejó nada, nadie me preparó en sí. No tuve se puede decir que no tuve ningún consejo inclinado a mi hijo, o sea, previos. Por ejemplo, si es que yo hubiese sabido de que mi hijo ya venía con esa condición desde la pancita, yo sé que hubiesen habido muchas personas, familias, amigos o alguien que me hubiese dado un consejo. Oye, pero mira, un niño viene con síndrome de Down, oye, que sí, mira, ellos van a sufrir, oye, que sí, no van a ser normales, y un montón de cosas. Entonces no tuve ese consejo. Gracias a Dios no tuve ese consejo. Ahora, un consejo que sí me gustó y que sí me reforzó y me ayudó a voltear la página es que alguien me recomendó ver unos videos, y en esos videos había un collage de varios jóvenes que tenían esa condición, que eran profesionales, que hablaban muy chévere, que eran influencers, y decía, wow. Entonces me dijo, ¿de qué te preocupas? O sea, ya la situación, ya Dios te mandó ello, ya no puedes revertirlo. Si te empiezas a seguir lamentando en el charco, como tú quieres llamarle, no vas a revertir. Así te tiras del 5º piso, no vas a revertir. Tienes que mirar para adelante. Entonces ahí viene el tema de la responsabilidad. Ahí nace el tema de la responsabilidad de la paternidad. Entonces, bueno, esos videos me ayudaron mucho a direccionarme, que sé que al final puede haber y va a haber una luz. Entonces, eso fue clave para mí. Claro, porque el hecho de que uno, ve todo lo malo, pero ver que otros niños con la misma condición han llegado a ser profesionales y seguramente independientes, entonces da esa esperanza de que Gabriel seguramente lo va a poder lograr. Por supuesto. Entonces, sí. Ahora, hablando a los papás que nos están viendo, ¿cuál sería el consejo o recomendaciones que darías a ese papá que está en sus primeros meses con su niño con síndrome de Down?
Bueno, yo siempre he dicho que todo padre, madre, cuando se entera de su condición, ¿no?, de su bebé en panza, o cuando nace, como el mío, como yo me enteré cuando nació, pasamos todos por un duelo. Escasamente el 0.01 dicen que lo aceptaron normal, no pasaron duelo. Eso es personalidad y formación que pueden tener un buen temple. Entonces, lo que yo puedo decir a los papás, que pasen su duelo. Sí, hay un momento de duelo porque no estamos preparados. Sabemos que no estamos preparados. Hay un duelo. Pasa tu duelo, llora, grita, vete a un lugar, grita todo lo que quieras, vete al campo, grita, llora, todo lo que quieras. Bota todo ello. Y de ahí, pues, arrodíllate. Pide a Dios, dame guía a ello. Ayúdame en esto, porque yo no sé. Yo no sé cómo llevar ello. Y Dios te va a abrir las puertas. Te van a abrir personas, comunidades, institutos. Te van a abrir las puertas. Entonces, va a haber una etapa de duelo. Pero eso pasa, eso es pasajero. Porque conforme pasa el tiempo, tú vas viendo a tu pequeño y te vas encariñando y vas a ver que cada vez que te mira y te abren esos ojitos, te va a cambiar la vida. Entonces ahí se te va el tema de la condición y todo ello. Entonces vivan, disfruten. Entiendo de que van a pasar vicisitudes en todo este proceso, pero es parte lo pasan todos. Pasan papás regulares, papás con niños especiales. Entonces eso es normal. O sea, no hay mucha ciencia en todo esto. Simplemente empezar a vivir y darle atención a ellos. Muchas gracias, Daniel. Perfecto. Entonces, ya para cerrar prácticamente, algo que te gustaría decir a los papás que nos están viendo, y también recomendar algo importante, que Daniel se dedica a hacer videos dando consejos a los papás que tienen el síndrome de Down. Entonces, por acá se va a poner lo que son las redes para que lo puedan seguir, y los papás que tienen un niño con esa condición puedan aprender y tener todas las herramientas que necesitan en esta etapa que es tan importante. Así es, efectivamente. Bueno, la idea de un papá, en este caso como yo, de un papá con un niño con síndrome de Down, es ayudar a las personas o a estos papás que van viniendo y que van llegando a esta nueva comunidad. Y para los que ya tienen sus niños y ya les han dado el diagnóstico, bienvenidos a la comunidad. Están en una comunidad de personas que todos buscamos un objetivo común, ¿entienden? Entonces, de llevar y que los niños se integren a la sociedad, de que sean independientes. Solo no lo vamos a poder lograr, obviamente. Por eso decía que existen institutos, existen parte de gobierno, y si puedes ahorrarte un poco más y llevarlos a terapias paralelas, excelente. Eso es perfecto. Entonces, papitos, no se asusten, sé que esto es algo nuevo para ustedes, como también lo fue para mí. Peor a mí, que yo venía con mis niños regulares, y para mí esto es una sorpresa. Entonces, y otro consejo más a los papás, y eso ha pasado, hemos visto casualmente, que no seamos, a ver, ¿cómo te puedo decir? Con palabras como para que no me censuren en el video. Por favor. No seamos malos, ya así nada más, no seamos malos padres, en el aspecto de que cuando se ha visto muchas mamás con sus hijitos en los hospitales, y el 95% de mamás con sus hijos, todos son mujeres. Y casualmente cuando les preguntas, oye, ¿y tú por qué vienes sola? ¿Y tu esposo? Y a mi esposa le pregunté, ¿y tu esposo? Bueno, mi esposo está trabajando, no puede venir. ¿Y tu esposo? De todos, de unos 10 que ha preguntado, 7 abandonados. ¿Por qué? Porque cuando se enteraron, fuga.
no querían saber nada, o tenían miedo, yo pienso que es tener miedo. Así que papás, no hagan ellos no tienen la culpa. Ellos necesitan ahora mucho más el apoyo de ustedes, la paternidad, el apoyo de la mamá, porque la mamá se va a cargar todo eso, todas esas emociones, ¿no? Todas esas emociones de ella sola. Entonces, son tus hijos. En algún momento, si es que estás haciendo ello, si que estás pensando hacer ello, o si es que has hecho ello y estás viendo este video, pues lastimosamente todo lo que se hace acá se paga. Acá lo que se hace acá se paga. Así que ellos no tienen la culpa de nada. Todavía tienes tiempo de recapacitar y regresar con ellos. Ellos te necesitan. Muchas gracias, Daniel. Entonces hemos terminado acá la entrevista. Y bueno, revisen, tomen apuntes. Aquí se ha compartido bastante información de valor para que ustedes, papás, tengan las herramientas necesarias para sobrellevar esta nueva etapa. Entonces, nos vemos en otro podcast. ¡Chao! ¡Chao!